Bienvenidos a Somnialis, ese refugio nocturno donde la historia se convierte en susurro, donde las voces del pasado nos acompañan mientras la noche abraza nuestras ciudades. Es tarde, quizás muy tarde, y el silencio de tu habitación se mezcla ahora con el eco de épocas lejanas. Antes de comenzar este viaje, cuéntanos desde qué parte del mundo nos acompañas esta noche. Escribe en los comentarios tu ciudad, tu país, porque esta historia que vamos a contar juntos atraviesa fronteras y siglos, conectando a personas que quizás nunca se conocerán, pero que comparten este momento de quietud. Esta noche viajaremos al corazón del Imperio Romano en su momento más crítico, cuando el mundo antiguo agonizaba y algo nuevo pugnaba por nacer. Te hablaré de un hombre que cambió el curso de la civilización occidental para siempre, un emperador guerrero que vio señales en el cielo, un político brillante que apostó todo a una fe perseguida durante siglos, un visionario que fundó una nueva capital y redefinió lo que significaba ser romano. Imagina por un momento el 28 de octubre del año 312 después de Cristo. Las afueras de Roma. El puente Milvio se alza sobre las aguas turbias del río Tíber. Dos ejércitos se preparan para una batalla que decidirá el destino del imperio. En uno de los bandos, un joven comandante llamado Constantino mira hacia el cielo del mediodía y ve algo que nadie más puede explicar. Una cruz luminosa atraviesa el sol. Letras de fuego forman palabras en griego. In hoc signo vinces. Con este signo vencerás. Esa noche, mientras sus soldados duermen inquietos antes de la batalla, Constantino tiene un sueño. Cristo mismo le aparece, mostrándole ese símbolo celestial, ordenándole que lo pinte en los escudos de sus legionarios. Al amanecer, un emperador pagano ordena a sus tropas marchar bajo el estandarte del dios cristiano. Horas después, su rival Magencio se ahoga en el Tíber y el mundo cambia para siempre. Pero, ¿fue así realmente? ¿Qué vio Constantino en el cielo? ¿Fue una conversión genuina o el cálculo político más brillante de la historia? ¿Cómo pudo un culto marginal, perseguido durante 300 años, convertirse en la religión oficial del imperio más poderoso del mundo? Esta noche desentrañaremos el misterio de Constantino el Grande, el emperador que apostó su imperio a una fe naciente y ganó la eternidad. Para comprender la magnitud de lo que Constantino logró, debemos primero sumergirnos en el caos que heredó. El Imperio Romano del siglo III después de Cristo era un gigante moribundo, desgarrado por guerras civiles interminables, amenazado por enemigos externos en todas sus fronteras y consumido por una crisis espiritual que cuestionaba los fundamentos mismos de su identidad. Retrocedamos al año 284. El emperador Diocleciano, un soldado dálmata de origen humilde, había llegado al poder encontrando un imperio fracturado. Durante los 50 años anteriores, más de 50 hombres habían reclamado el título de emperador. Algunos reinaron apenas días. Legiones enteras proclamaban césares propios, que marchaban sobre Roma para reclamar el trono, solo para ser asesinados por sus propios hombres cuando la fortuna cambiaba. Las fronteras del norte gemían bajo la presión de pueblos germánicos cada vez más agresivos. En Oriente, el renacido imperio persa sasánida representaba una amenaza existencial que ningún emperador romano había enfrentado en siglos. Diocleciano comprendió que el imperio era demasiado vasto para ser gobernado por un solo hombre. Su solución fue audaz y sin precedentes. Dividió el imperio en 4 partes, creando lo que los historiadores modernos llaman la tetrarquía. 2 emperadores principales, llamados Augustos, gobernarían Occidente y Oriente.
Cada uno tendría un subordinado, un César, que administraría una porción del territorio y se convertiría eventualmente en Augusto cuando su superior se retirara. Era una monarquía electiva diseñada para evitar las guerras de sucesión que habían desangrado al imperio. Pero Diocleciano no solo reorganizó el poder político, también intentó restaurar el alma religiosa del imperio. Para él, la crisis política tenía raíces espirituales. Los dioses tradicionales de Roma estaban siendo abandonados. Cultos orientales, filosofías místicas y religiones monoteístas competían por el alma de los ciudadanos romanos. Entre todas estas creencias emergentes, una destacaba por su crecimiento imparable y su obstinada negativa a integrarse en el sistema religioso romano, el cristianismo. Los cristianos eran un enigma peligroso para la mentalidad romana. Se negaban a ofrecer incienso ante las imágenes del emperador, lo que se consideraba traición. Rechazaban servir en el ejército, argumentando que su reino no era de este mundo. Formaban comunidades cerradas que se reunían en secreto, lo que generaba sospechas de conspiración. Para Diocleciano, representaban una quinta columna que debilitaba al imperio desde dentro, justo cuando más necesitaba unidad. El 23 de febrero del año 303, Diocleciano desató la persecución más sistemática y brutal contra los cristianos en toda la historia del imperio. Sus edictos fueron meticulosamente diseñados para destruir no solo a los creyentes, sino la infraestructura misma de su fe. Las iglesias debían ser demolidas hasta los cimientos. Los textos sagrados entregados y quemados públicamente. Los clérigos arrestados y torturados hasta que renunciaran a su fe. Los cristianos que ocupaban cargos públicos eran despojados de sus posiciones, las propiedades de las iglesias confiscadas. Los cristianos perdieron el derecho a litigar ante tribunales, convirtiéndolos efectivamente en no personas ante la ley romana. Las crónicas de la época, escritas tanto por paganos como por cristianos, describen escenas de horror escalofriante. En Nicomedia, la capital oriental del imperio, soldados rodearon la catedral principal mientras los fieles celebraban la Eucaristía. Las puertas fueron cerradas desde fuera. Antorchas fueron lanzadas al techo de madera. Nadie salió vivo. En África del Norte, el obispo de Cartago fue quemado junto con todos sus textos sagrados en la plaza del mercado. En Hispania, una joven llamada Eulalia fue torturada con garfios de hierro y finalmente quemada viva por negarse a renunciar a Cristo. Su valentía inspiró a otros mártires, creando una paradoja que los perseguidores no podían comprender. Cuantos más cristianos mataban, más convertidos surgían. Pero mientras Diocleciano orquestaba esta persecución desde su palacio en Nicomedia, en las fronteras occidentales del imperio, en tierras que hoy conocemos como los Balcanes, nacía el hombre que invertiría completamente su política religiosa. El día exacto es incierto. Los historiadores debaten entre el año 270 y 288, pero lo que sabemos es que Flavio Valerio Constantino vino al mundo en una ciudad llamada Naissus, en la provincia de Mesia Superior, en lo que hoy es la ciudad serbia de Niš. Su padre, Constancio Cloro, era un oficial militar de alto rango que rápidamente ascendió en el sistema tetrárquico de Diocleciano. Su madre, Helena, es una figura envuelta en misterio y leyenda. Las fuentes antiguas son contradictorias. Algunos la describen como una simple camarera de posada que Constancio conoció en su juventud. Otros la presentan como una mujer de cierta posición social, quizás hija de un posadero próspero. Lo que todas las fuentes coinciden es que no era una esposa legítima según las leyes romanas tradicionales. Cuando Constancio fue elevado a César en el año 293, se vio obligado a divorciarse de Helena para casarse con Teodora, hijastra del emperador Maximiano, consolidando así su posición en la jerarquía imperial.
Imagina al joven Constantino, quizás con apenas 10 años, viendo a su madre ser apartada por razones de estado. Este evento traumático pudo haber forjado en él tanto su ambición feroz como su posterior devoción a Helena, a quien años más tarde elevaría a Augusta, emperatriz madre, borrando la humillación que había sufrido. Constantino creció en la corte de Diocleciano en Nicomedia, técnicamente como parte del séquito imperial, pero en realidad como rehén, garantizando la lealtad de su padre. Allí recibió la educación propia de un príncipe romano: retórica, filosofía, estrategia militar, administración, pero también fue testigo directo de la persecución anticristiana. Vio las ejecuciones, escuchó los gritos, observó cómo hombres y mujeres elegían la muerte antes que traicionar su fe. Las crónicas cristianas posteriores, escritas cuando Constantino ya era el héroe de la Iglesia, afirman que incluso entonces el joven príncipe sentía simpatía por los perseguidos, que su corazón se conmovía ante su valentía, que secretamente cuestionaba la política de Diocleciano. Pero debemos ser cautelosos con estas hagiografías. Es igualmente posible que el joven Constantino viera en los cristianos simplemente lo que veía Diocleciano, un problema que debía ser resuelto, aunque quizás por medios diferentes. Lo que sí sabemos con certeza es que Constantino era un observador agudo. En la corte imperial aprendió las complejidades del poder. Vio cómo Diocleciano manipulaba símbolos religiosos para legitimar su autoridad. Observó cómo los emperadores se presentaban como representantes de los dioses en la tierra. Comprendió que en Roma, política y religión eran inseparables. Control religioso significaba control político. Esta lección sería fundamental en su vida futura. En el año 305, Diocleciano hizo algo extraordinario para un emperador romano. Abdicó voluntariamente. Cansado, enfermo, desilusionado quizás por el fracaso de su persecución religiosa para exterminar el cristianismo, se retiró a su palacio en Spalatum, en la costa dálmata, donde pasaría sus últimos años cultivando coles y rechazando todas las súplicas para que volviera al poder. Su abdicación, junto con la simultánea de su coemperador Maximiano, debería haber permitido una transición ordenada del poder. Los dos Césares, Galerio en Oriente y Constancio en Occidente, se convertirían en Augustos. Nuevos Césares serían nombrados. La tetrarquía continuaría funcionando como un reloj bien calibrado. Pero la realidad fue muy diferente. El sistema de Diocleciano tenía una falla fundamental. Ignoraba el deseo humano de transmitir poder a los propios hijos. Constancio Cloro tenía un hijo capaz y ambicioso. Maximiano también. Galerio favoreció a sus propios protegidos. En cuestión de meses, la tetrarquía se desintegró en una guerra civil compleja que involucraría a 6 pretendientes al trono imperial. Constantino se encontró en una posición precaria. Su padre, ahora Augusto de Occidente, controlaba las provincias más occidentales del imperio: Britania, Galia, Hispania. Pero Constantino permanecía en Oriente, en la corte de Galerio, quien había heredado el control oriental de Diocleciano. Galerio veía al joven príncipe como una amenaza potencial, un rival que podría desafiar su autoridad. Las fuentes hablan de varios intentos de asesinato apenas velados, cacerías donde Constantino era deliberadamente colocado frente a animales salvajes particularmente peligrosos, misiones militares suicidas en las fronteras persas. En el año 306, Constancio Cloro cayó gravemente enfermo mientras preparaba una campaña militar en Britania contra las tribus pictas del norte. Envió un mensaje urgente a su hijo, pidiéndole que viniera a su lado. Galerio no podía negarse abiertamente sin revelar sus intenciones hostiles, pero hizo todo lo posible para retrasar el viaje de Constantino.
Según las leyendas posteriores, cuidadosamente cultivadas por los propagandistas de Constantino, el joven príncipe escapó de la corte oriental en una dramática huida nocturna. Cabalgó hacia occidente a través de todo el imperio, cambiando de caballo en cada estación de postas y ordenando que los animales que dejaba atrás fueran inutilizados para impedir que cualquier perseguidor lo alcanzara. Cruzó los Balcanes, Italia, Galia, hasta llegar finalmente a Britania justo a tiempo para estar al lado de su padre cuando murió en York el 25 de julio del año 306. Las legiones en Britania, leales a la memoria de Constancio, proclamaron inmediatamente a Constantino como nuevo Augusto. Tenía tal vez 25 años. No tenía legitimidad formal según las reglas de la tetrarquía. Su elevación era técnicamente un golpe militar, pero tenía el respaldo de las legiones más disciplinadas del imperio y el control de las ricas provincias occidentales. Galerio, furioso pero pragmático, optó por reconocer a Constantino, pero solo como César, no como Augusto. Era un compromiso inestable. Constantino lo aceptó temporalmente, sabiendo que el verdadero premio, el control total del imperio, requeriría paciencia, astucia y probablemente mucha sangre. Durante los siguientes 6 años, Constantino consolidó su poder en Occidente. Defendió las fronteras del Rin contra incursiones germánicas, reformó la administración de las Galias, construyó lealtades entre las legiones y observó cuidadosamente cómo sus rivales se destruían mutuamente en una serie de guerras civiles cada vez más complejas. En Italia, Magencio, hijo del emperador retirado Maximiano, se había proclamado emperador sin el respaldo de nadie excepto la guardia pretoriana romana. Severus, el César oficial de Occidente, marchó contra él y fue derrotado y ejecutado. Galerio mismo intentó invadir Italia y se vio obligado a retirarse sin lograr nada. Magencio se atrincheró en Roma, protegido por las antiguas murallas de la ciudad y respaldado por el prestigio simbólico de controlar la capital tradicional del imperio. Para el año 312, la situación política era extraordinariamente fluida. 4 hombres reclamaban el título de Augusto. Constantino controlaba Occidente extremo. Magencio dominaba Italia y África del Norte. Licinio, un viejo camarada militar de Galerio, controlaba los Balcanes. Y en el lejano oriente, Maximino Daia gobernaba Egipto y Siria. El imperio estaba fracturado en pedazos, y solo la guerra podía reunificarlo. Constantino tomó la decisión más audaz de su vida. Marcharía sobre Roma, cruzaría los Alpes, como Aníbal 1500 años antes, y apostría todo a una única campaña militar contra un enemigo que controlaba la capital del imperio y superaba sus fuerzas en número. Era un riesgo inmenso. Si perdía, perdería todo: su vida, su imperio, su lugar en la historia. Si ganaba, el camino hacia el dominio total del imperio romano quedaría abierto. Y fue en el contexto de esta apuesta desesperada que ocurrió el evento que cambiaría la historia de Occidente: la visión en el cielo antes de la batalla del puente Milvio. El año 312, Constantino cruzó los Alpes en primavera con un ejército que las fuentes antiguas estiman entre 40.000 y 90.000 hombres. Las cifras varían enormemente porque los historiadores romanos tendían a exagerar el tamaño de los ejércitos para hacer las victorias más impresionantes o las derrotas más comprensibles. Lo que sabemos con certeza es que su fuerza era considerablemente menor que la de Magencio, quien podía contar con más de 100.000 soldados entre sus legiones regulares y la guardia pretoriana. El avance de Constantino a través de Italia fue una serie de victorias sorprendentemente rápidas. En Susa, primera ciudad importante al sur de los Alpes, las puertas se abrieron sin resistencia. En Turín, las fuerzas de Magencio presentaron batalla,
pero fueron derrotadas decisivamente. En Verona, después de un asedio breve, la ciudad cayó. Cada victoria traía no solo territorio, sino también reclutas, soldados de Magencio, que cambiaban de bando, viendo en Constantino al probable ganador del conflicto. Pero lo más notable no era el avance militar de Constantino, sino su estrategia psicológica. A diferencia de otros pretendientes al trono que habían marchado sobre Roma en el pasado, Constantino se presentaba no como un invasor, sino como un libertador. Sus proclamas declaraban que venía a liberar a Roma de un tirano. No saqueaba las ciudades que conquistaba. Prohibió estrictamente a sus soldados cualquier violencia contra civiles. Restauraba las propiedades confiscadas por Magencio. Esta clemencia calculada le ganó el apoyo de las élites italianas y redujo la resistencia a medida que avanzaba hacia el sur. En Roma, Magencio observaba el avance de Constantino con creciente preocupación. Sus consejeros estaban divididos. Algunos recomendaban permanecer en Roma, aprovechar las fortificaciones de la ciudad, desgastar al enemigo en un asedio prolongado. Roma tenía provisiones para meses, quizás años. Sus murallas habían resistido incontables asedios a lo largo de los siglos. El tiempo jugaba a favor de Magencio. El ejército de Constantino estaba lejos de sus bases de suministro. Sus líneas de comunicación eran vulnerables. Otros consejeros argumentaban por la acción ofensiva, encontrar a Constantino en campo abierto donde la superioridad numérica de Magencio sería decisiva, aplastar al invasor antes de que llegara a las murallas de Roma, demostrar que Magencio era un emperador guerrero, no un cobarde escondido tras fortificaciones. La decisión final de Magencio de salir de Roma y presentar batalla ha desconcertado a los historiadores durante 17 siglos. Las fuentes cristianas posteriores lo atribuyen a inspiración divina. Dios mismo cegó el juicio de Magencio para asegurar la victoria de Constantino. Las fuentes paganas contemporáneas son más sobrias. Hablan de profecías consultadas, de oráculos paganos que prometieron victorias si Magencio salía de la ciudad, de presiones políticas de la Guardia Pretoriana que deseaba probar su valor en batalla abierta. Lo que sabemos es que el 28 de octubre del año 312, Magencio ordenó a su ejército cruzar el río Tíber por el puente Milvio y formar línea de batalla en la orilla norte, con el río a sus espaldas. Era una posición tácticamente arriesgada. Si algo salía mal, si la batalla se tornaba contra él, la retirada sería caótica, con un cuello de botella en el puente. Y aquí llegamos al momento que define no solo la batalla, sino todo el futuro del cristianismo y el imperio romano. Las fuentes que describen lo que Constantino vio aquel día son dos, ambas escritas después de su victoria, ambas con agendas claras, pero ambas coincidiendo en lo fundamental. Eusebio de Cesarea, el historiador de la Iglesia que más tarde se convertiría en biógrafo oficial de Constantino, escribió que el emperador mismo le relató la historia bajo juramento. Según esta versión, Constantino vio la señal al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto. Apareció en el cielo, visible para todo el ejército, una cruz de luz superpuesta al sol. Letras brillantes formaron las palabras griegas en teutónica, con esto vence. Los soldados quedaron asombrados, temerosos, sin saber qué significaba la señal. Esa noche, según Eusebio, Cristo se apareció a Constantino en sueños. Le mostró el símbolo nuevamente y le ordenó crear un estandarte militar basado en ese signo celestial. Le prometió que si marchaba bajo ese símbolo, la victoria sería suya. Lactancio, otro escritor cristiano contemporáneo, ofrece una versión ligeramente diferente. En su relato, no hay visión diurna vista por todo el ejército. En cambio, Constantino tiene un sueño la noche antes de la batalla en el cual se le ordena pintar un símbolo divino en los escudos de sus soldados. El monograma de Cristo, el chirró,
las primeras dos letras del nombre de Cristo en griego, superpuestas en forma de cruz. Las diferencias entre estas dos versiones han generado debate académico interminable. ¿Vio realmente Constantino algo en el cielo? ¿Fue un fenómeno óptico natural, quizás un halo solar o un parhelio, que él interpretó religiosamente? ¿Fue una invención propagandística posterior, creada para legitimar su conversión? ¿O fue genuinamente una experiencia religiosa mística? Los historiadores modernos señalan varios factores que hacen plausible algún tipo de experiencia visual genuina. Los halos solares, fenómenos atmosféricos, donde cristales de hielo en la atmósfera superior refractan la luz solar, creando un círculo luminoso alrededor del Sol, eran conocidos en el mundo antiguo, pero se consideraban presagios sobrenaturales. Si Constantino estaba ya considerando aliarse con el dios cristiano por razones políticas, un fenómeno así pudo haber reforzado una decisión que ya estaba tomando. Porque, y esto es crucial, Constantino tenía razones muy pragmáticas para buscar el apoyo cristiano en víspera de la batalla. Los cristianos eran una minoría en el imperio, sí, pero una minoría significativa, especialmente en las ciudades. Las estimaciones varían, pero probablemente constituían entre el 5 y el 10% de la población total, con concentraciones mucho mayores en centros urbanos. Más importante aún, eran una comunidad altamente organizada, con estructuras administrativas que atravesaban todas las provincias del imperio. Tenían obispos que ejercían autoridad moral sobre sus congregaciones. Mantenían comunicación constante entre diferentes ciudades. Proporcionaban servicios sociales, cuidado de pobres, viudas, huérfanos, que generaban lealtad intensa. Magencio, por el contrario, había alienado a los cristianos romanos. Durante los primeros años de su gobierno, había continuado esporádicamente las persecuciones, aunque sin la sistematicidad de Diocleciano. Los cristianos de Roma no tenían razón para amarlo. Si Constantino podía ganar su apoyo, ganaría un quinto columna dentro de la propia capital enemiga. Además, el padre de Constantino, Constancio Cloro, había sido notablemente tolerante con los cristianos durante su gobierno en Occidente. Aunque oficialmente implementó los edictos de persecución de Diocleciano, lo hizo de manera muy laxa, enfocándose en la destrucción de edificios, pero evitando ejecuciones masivas. Esta moderación le había ganado la buena voluntad cristiana, un capital político que su hijo podía heredar y amplificar. Así que cuando amaneció el 28 de octubre, los soldados de Constantino marcharon hacia el puente Milvio, llevando un símbolo que la mayoría probablemente no comprendía completamente. Los escudos habían sido pintados con el chirro, un nuevo estandarte que más tarde sería conocido como el Lavarum, ondeaba al frente de las columnas. Una lanza con un travesaño superior del cual colgaba un estandarte púrpura bordado en oro, coronado por una corona de oro y piedras preciosas que encerraba el monograma de Cristo. La batalla del puente Milvio fue sorprendentemente rápida. Las fuentes antiguas proporcionan pocos detalles tácticos, enfocándose en cambio en el significado religioso del conflicto. Lo que podemos reconstruir es lo siguiente. Las fuerzas de Magencio estaban desplegadas en la orilla norte del Tíber, con el puente de piedra permanente a sus espaldas como única ruta de retirada. Magencio había ordenado la construcción de un puente temporal de pontones río arriba, quizás anticipando la necesidad de refuerzos o como ruta de escape alternativa. Era un dispositivo ingenioso, pontones sostenidos por cuerdas, que podían ser cortadas rápidamente para colapsar el puente y así impedir la persecución enemiga si la batalla se tornaba mal. El choque inicial de las líneas favoreció a Magencio por pura fuerza numérica. La Guardia Pretoriana, tropas de élite con armadura superior y entrenamiento excepcional, formó el centro de su línea. Por un momento,
Pareció que la batalla sería una repetición de incontables enfrentamientos anteriores. El ejército más grande simplemente abrumaría al más pequeño. Pero algo salió mal para Magencio. Las fuentes discrepan sobre exactamente qué. Algunos mencionan que la caballería de Constantino logró flanquear las líneas de Magencio, atacando desde los costados y creando pánico. Otros hablan de traición, de unidades de Magencio que cambiaron de bando en medio de la batalla al ver el nuevo símbolo cristiano en los estandartes de Constantino, interpretándolo como señal de favor divino. Lo que todas las fuentes coinciden es que las líneas de Magencio se rompieron. Lo que había sido un ejército organizado se convirtió en una multitud aterrorizada huyendo hacia el río. El puente de piedra se convirtió en una trampa mortal. Miles de soldados se empujaron sobre la estrecha calzada. La estructura no podía soportar el peso y el movimiento caótico. Secciones del puente colapsaron, arrojando hombres con armadura completa al Tíber. Magencio mismo estaba entre los que intentaron cruzar. Las crónicas describen cómo su caballo lo arrojó al río, cómo el peso de su armadura ceremonial lo arrastró al fondo, cómo el emperador que había gobernado Roma durante 6 años se ahogó en las aguas turbias del río que atraviesa la ciudad que reclamaba como suya. Al día siguiente, el cuerpo de Magencio fue recuperado del Tíber. Su cabeza fue cortada y exhibida en una lanza mientras Constantino entraba triunfalmente en Roma. Era una demostración brutal pero necesaria. El tirano estaba muerto. El libertador había llegado. La entrada de Constantino en Roma el 29 de octubre del año 312 fue cuidadosamente orquestada para consolidar su victoria, no solo militar sino también política y simbólica. Rechazó el tradicional triunfo militar, la procesión ceremonial donde un general victorioso desfilaba ante el Senado y el pueblo. En cambio, entró modestamente, presentándose como servidor del pueblo romano, no como conquistador. Su primer acto fue uno de clemencia calculada. Ordenó el fin inmediato de todas las persecuciones contra los cristianos en los territorios bajo su control. Las propiedades confiscadas a las iglesias serían devueltas. Los cristianos encarcelados serían liberados. Los que habían sido despojados de sus posiciones por su fe serían restaurados. Era un gesto de gratitud hacia el Dios que le había dado la victoria. Y también un movimiento político brillante que le ganó el apoyo inquebrantable de una comunidad que había sido perseguida durante 3 siglos. Pero Constantino no se declaró cristiano públicamente, no fue bautizado, no renunció abiertamente a los dioses tradicionales de Roma. De hecho, continuó usando títulos y símbolos paganos. Las monedas acuñadas después de su victoria mostraban al dios Sol Invictus, no a Cristo. Los monumentos erigidos en su honor, como el Arco de Constantino, que todavía se alza en Roma, cuidadosamente evitaban referencias explícitamente cristianas, usando en cambio lenguaje religioso ambiguo que tanto cristianos como paganos podían interpretar favorablemente. Esta ambigüedad no era cobardía ni indecisión, era política magistral. El Imperio Romano era abrumadoramente pagano. Los senadores, las élites provinciales, la mayoría de los soldados, todos adoraban a los dioses tradicionales. Una conversión abierta e inmediata habría alienado a sectores cruciales del imperio que Constantino necesitaba para consolidar su poder. En cambio, optó por un equilibrio delicado, favorecer a los cristianos sin antagonizar a los paganos, cambiar la atmósfera religiosa del imperio gradualmente, preparar el terreno para una transformación más completa que vendría más tarde. Lo que Constantino había logrado en el puente Milvio iba mucho más allá de una victoria militar. Había demostrado que un emperador podía desafiar abiertamente el establecimiento religioso tradicional y triunfar. Había mostrado a los cristianos que su momento de persecución estaba terminando, que un nuevo amanecer se acercaba.
y había iniciado un proceso de transformación que, en el curso de apenas una generación, convertiría al cristianismo de una religión perseguida en una fe privilegiada y eventualmente en la única fe permitida del imperio. Pero su trabajo apenas comenzaba. Roma estaba asegurada, Occidente bajo su control, pero el imperio todavía estaba dividido. En Oriente, dos rivales permanecían: Licinio en los Balcanes y Maximino Dacia en Egipto y Siria. La reunificación completa del imperio requeriría más guerras, más batallas, más sangre. Y más importante aún, la relación entre Constantino y la Iglesia cristiana estaba apenas comenzando a definirse. ¿Sería el emperador un servidor humilde de Cristo, como los obispos esperaban? ¿O sería el amo de la Iglesia, determinando doctrina y disciplina según sus necesidades políticas? Esta tensión entre autoridad imperial y autoridad eclesiástica moldearía la relación entre Iglesia y Estado durante los siguientes 1500 años. Los meses siguientes a la victoria en el puente Milvio revelaron las verdaderas dimensiones del genio político de Constantino. Mientras otros emperadores se habrían contentado con asegurar su posición y disfrutar del poder, Constantino comprendió que su victoria militar debía ser complementada con una revolución administrativa, legal y religiosa que transformara permanentemente el imperio. Su primera prioridad era eliminar a los rivales restantes. En febrero del año 313, se reunió con Licinio en Mediolanum, la moderna Milán, para forjar una alianza. El encuentro fue sellado con un matrimonio. Licinio se casó con Constancia, media hermana de Constantino. Pero más significativo que este lazo familiar fue el acuerdo político que emergió de la reunión, conocido por los historiadores como el Edicto de Milán. Técnicamente, el Edicto de Milán no fue un edicto en el sentido formal romano, sino un acuerdo entre dos emperadores sobre política religiosa. Su contenido, sin embargo, fue revolucionario. Estableció tolerancia completa para todas las religiones en el imperio. Los cristianos recibían no solo el derecho a practicar su fe sin persecución, sino algo mucho más significativo: el estatus legal de corporación religiosa oficial. La Iglesia podía poseer propiedades, podía recibir legados en testamentos. Sus clérigos quedaban exentos de obligaciones civiles onerosas como servicio en consejos municipales. Las propiedades confiscadas durante las persecuciones anteriores serían devueltas, y cuando esto fuera imposible, compensadas económicamente con fondos imperiales. Para apreciar la magnitud de este cambio, debemos comprender qué significaba para los cristianos del año 313, durante casi 3 siglos. Desde los días de Nerón y la gran persecución después del incendio de Roma en el año 64, los cristianos habían vivido en una incertidumbre legal perpetua. Podían ser arrestados en cualquier momento simplemente por confesar su fe. Sus propiedades podían ser confiscadas sin recurso legal. Sus reuniones eran ilegales. Sus textos sagrados estaban prohibidos. Familias enteras vivían con el terror constante de ser delatadas ante las autoridades. Y ahora, de repente, todo había cambiado. No solo podían practicar su fe abiertamente, sino que el Estado imperial les ofrecía apoyo activo. Para los cristianos, parecía el cumplimiento de profecías apocalípticas. El imperio que había martirizado a innumerables santos ahora se arrodillaba ante Cristo. Era un milagro incomprensible, una señal de que el fin de los tiempos se acercaba y Cristo pronto regresaría en gloria. Pero Constantino no había terminado con sus enemigos. Maximino Dacia, el emperador que controlaba el este, vio el Edicto de Milán como una traición a los dioses tradicionales. Renovó las persecuciones en sus territorios, proclamándose defensor de la antigua religión romana. Su error fue estratégico. Al posicionarse como enemigo del cristianismo,
se hizo enemigo de Constantino y Licinio simultáneamente. En abril del año 313, Licinio invadió los territorios de Maximino. En una batalla cerca de Adrianópolis, las fuerzas de Maximino fueron aplastadas. El emperador huyó hacia Oriente, pero enfermó y murió en Tarso meses después, posiblemente envenenado, aunque las fuentes son ambiguas. Con su muerte, solo 2 hombres permanecían: Constantino en Occidente y Licinio en Oriente. Durante casi 10 años, estos 2 cuñados mantuvieron una paz incómoda. El imperio estaba efectivamente dividido, con la frontera corriendo aproximadamente a lo largo de los Balcanes. Cada emperador consolidaba su poder en su mitad del imperio, pero ambos sabían que eventualmente solo uno podría gobernar el mundo romano completo. Durante este período de paz armada, Constantino transformó sistemáticamente la sociedad romana. Sus reformas tocaron cada aspecto de la vida imperial, pero ninguna fue tan profunda como su reestructuración de la relación entre Estado y religión. El favoritismo hacia el cristianismo se intensificó gradualmente, pero constantemente. Constantino eximió a los clérigos cristianos del servicio obligatorio en consejos municipales, cargos que en realidad eran cargas financieras pesadas, ya que los miembros del consejo eran personalmente responsables de recaudar impuestos. Esta exención hizo que el sacerdocio cristiano se volviera repentinamente atractivo para hombres de cierta posición social que buscaban escapar de obligaciones onerosas. El número de clérigos explotó. Las donaciones imperiales fluyeron hacia las iglesias. Constantino financió personalmente la construcción de magníficas basílicas en Roma, incluyendo la primera basílica de San Pedro sobre la supuesta tumba del apóstol en el Vaticano y San Juan de Letrán, que se convertiría en la catedral del obispo de Roma. Estas no eran modestas capillas, sino estructuras monumentales diseñadas para impresionar, rivalizando con los más grandes templos paganos. Las leyes comenzaron a reflejar valores cristianos. Constantino prohibió la crucifixión como método de ejecución, no por razones humanitarias, sino por respeto al modo en que Cristo había muerto. Endureció las leyes contra el adulterio y facilitó la manumisión de esclavos si se realizaba en presencia de un obispo en una iglesia. Prohibió los combates de gladiadores, aunque esta ley fue ampliamente ignorada y los juegos continuaron durante décadas. Pero la influencia de Constantino sobre el cristianismo no era unidireccional. El emperador no era simplemente un benefactor pasivo de la iglesia, se veía a sí mismo como el obispo externo, el episcopos ton ectos, el guardián de la iglesia responsable de asegurar su unidad y ortodoxia. Y pronto descubriría que la iglesia que había abrazado estaba desgarrada por controversias doctrinales tan intensas que amenazaban con destruirla desde dentro. La primera gran crisis que Constantino enfrentó fue el cisma donatista en África del Norte. Durante las persecuciones de Diocleciano, algunos obispos y clérigos habían entregado textos sagrados a las autoridades para ser quemados, salvando sus vidas pero traicionando, según algunos, su fe. Estos traidores, literalmente, los que entregaron, eran considerados traidores por los cristianos más intransigentes. Después de que las persecuciones terminaron, surgió la pregunta: ¿eran válidos los sacramentos administrados por clérigos que habían sido traidores? Si un obispo cobarde había ordenado a otros sacerdotes, ¿eran esas ordenaciones válidas? Si un sacerdote traidor bautizaba a alguien, ¿era ese bautismo efectivo? Un obispo norteafricano llamado Donato argumentó que no, que la iglesia debía ser pura, compuesta solo de santos, que los traidores debían ser expulsados y todos sus actos sacramentales repetidos por clérigos puros. Sus seguidores, los donatistas, formaron una iglesia rival que reclamaba ser la única verdadera iglesia. La iglesia principal
liderada por obispos como Ceciliano de Cartago, adoptó una posición más pragmática. Argumentaban que la efectividad de los sacramentos no dependía de la santidad personal del sacerdote, sino del poder de Cristo trabajando a través de él. Un sacerdote pecador podía administrar un bautismo válido porque era Cristo, no el sacerdote, quien realmente bautizaba. Para los cristianos norteafricanos, esta no era una disputa teológica abstracta, era profundamente personal. Familias se dividieron, iglesias rivales se establecieron en las mismas ciudades. Hubo violencia, donatistas atacando iglesias católicas, católicos respondiendo con igual brutalidad. El gobierno romano, acostumbrado a la relativa paz religiosa del paganismo donde múltiples cultos coexistían sin problemas, estaba desconcertado por la intensidad del conflicto cristiano. Constantino intentó resolver la disputa convocando consejos de obispos. En el año 314 reunió un sínodo en Arles, en la Galia, donde obispos de todo Occidente se reunieron para juzgar la controversia. El sínodo falló contra los donatistas, declarando que las ordenaciones de Ceciliano eran válidas. Los donatistas se negaron a aceptar el veredicto. Apelaron directamente a Constantino. El emperador, descubriendo que los cristianos podían ser tan obstinados como cualquier filósofo pagano, intentó otro enfoque: la represión. Ordenó la confiscación de iglesias donatistas, exilió a sus líderes, pero esto solo fortaleció la determinación donatista, convirtiendo la disputa teológica en resistencia contra el poder imperial. Finalmente, frustrado, Constantino abandonó la represión. En el año 321, concedió tolerancia a los donatistas, permitiéndoles mantener sus propias iglesias. El cisma persistiría durante más de un siglo, una herida abierta en el cristianismo norteafricano que solo la invasión vándala en el siglo V finalmente cerraría, destruyendo ambas comunidades por igual. La experiencia donatista enseñó a Constantino varias lecciones cruciales. Primera, que los cristianos podían ser tan divididos y conflictivos como cualquier otro grupo. Segunda, que las disputas teológicas tenían ramificaciones políticas reales. Tercera, que la fuerza sola no podía imponer unidad religiosa. Se necesitaba alguna forma de autoridad doctrinal aceptada que pudiera resolver disputas definitivamente. Pero si Constantino pensó que el donatismo era problemático, pronto enfrentaría una controversia teológica aún más peligrosa, una que amenazaba no solo el cristianismo norteafricano, sino la unidad de toda la iglesia en el imperio, la herejía arriana. Alrededor del año 318, en la cosmopolita ciudad de Alejandría, en Egipto, un sacerdote carismático llamado Arrio comenzó a predicar una doctrina que electrificó y dividió a la comunidad cristiana. Arrio argumentaba que Cristo, aunque divino y el más grande de todos los seres creados, era precisamente eso, creado. Hubo un tiempo, decía Arrio, cuando el Hijo no existía. El Padre lo creó antes de crear el mundo, como su agente en la creación, pero era fundamentalmente diferente del Padre en esencia. El Padre era el único verdadero Dios. El Hijo era divino pero subordinado. Para los oídos modernos, esta puede parecer una distinción filosófica arcana. ¿Realmente importa si Cristo fue creado o eterno? Pero para los cristianos del siglo IV era absolutamente fundamental. Si Cristo no era completamente divino, si no era de la misma esencia que el Padre, entonces su muerte en la cruz no podía redimir a la humanidad. Solo Dios mismo podía salvar a la humanidad de la muerte y el pecado. Si Cristo era meramente un ser intermedio, por exaltado que fuera, entonces la salvación cristiana era una ilusión. Alejandro, el obispo de Alejandría, respondió a Arrio con furia. Convocó un sínodo local que condenó las enseñanzas arrianas como herejía y excomulgó a Arrio, pero Arrio no aceptó la derrota. Apeló a otros obispos en Oriente.
particularmente a Eusebio de Nicomedia, un obispo poderoso con conexiones en la corte imperial. La controversia se extendió como fuego por todo el oriente cristiano. Para el año 324, cuando Constantino finalmente derrotó a Licinio y se convirtió en único emperador del mundo romano reunificado, encontró que su nuevo dominio oriental estaba desgarrado por conflicto religioso. Ciudades enteras se dividieron entre partidarios de Arrio y defensores de la ortodoxia. Hubo disturbios en las calles. Los mercados se convirtieron en foros de debate teológico. Himnos cristianos rivales competían en las plazas públicas, cada uno proclamando su versión de la naturaleza de Cristo. Constantino estaba horrorizado. Había apostado su imperio a la unificación religiosa bajo el cristianismo, y ahora descubría que los cristianos no podían ponerse de acuerdo sobre las cuestiones más fundamentales de su fe. Si no podía unificar la Iglesia, su proyecto de crear un imperio cristiano unificado estaba condenado al fracaso. Su respuesta fue audaz y sin precedentes. Convocó un concilio ecuménico, una reunión de obispos de todo el mundo cristiano que se reunirían bajo presidencia imperial para resolver definitivamente la controversia arriana. El concilio se reuniría en Nicea, una ciudad pequeña pero accesible en Bitinia, cerca de la capital oriental de Nicomedia, en el verano del año 325. La convocatoria misma era revolucionaria. Los concilios de obispos no eran nuevos. La Iglesia había celebrado sínodos locales y regionales desde el siglo II. Pero nunca antes un emperador pagano, porque técnicamente Constantino todavía no estaba bautizado, había convocado un concilio, financiado su logística y presidido sus sesiones. Constantino estaba estableciendo un precedente que moldearía la relación entre Iglesia y Estado durante el siguiente milenio. El emperador tenía no solo el derecho, sino el deber de convocar concilios y garantizar la ortodoxia. La respuesta a su invitación superó todas las expectativas. Más de 250 obispos respondieron al llamado imperial, junto con incontables sacerdotes, diáconos y teólogos. Venían de tan lejos como Hispania en Occidente y Persia en Oriente. Muchos llevaban las marcas físicas de persecuciones pasadas: ojos vacíos, manos mutiladas, espaldas marcadas por látigos. Para estos veteranos de las persecuciones, ver al emperador del mundo romano convocar un concilio cristiano debe haber parecido el cumplimiento imposible de sueños que apenas se habían atrevido a soñar. El concilio se reunió en el Palacio Imperial en Nicea en junio del año 325. Constantino hizo una entrada dramática en la sala del concilio, vestido no con armadura militar, sino con túnicas púrpura imperiales bordadas en oro. Se sentó en un trono modesto, deliberadamente más bajo que los asientos de los obispos, un gesto de humildad calculado para impresionar a los clérigos. Pronunció un discurso de apertura en latín, traducido al griego, exhortando a los obispos a alcanzar unidad, advirtiéndoles que la división en la Iglesia era más peligrosa para el imperio que cualquier amenaza externa. Los debates que siguieron fueron intensos, apasionados, a veces amargos. Arrio mismo compareció para defender sus doctrinas. Atanasio, un joven diácono de Alejandría, que se convertiría en el gran campeón de la ortodoxia, articuló la posición contraria con elocuencia feroz. Argumentó que Cristo debía ser homousios to patri, de la misma sustancia que el Padre, no meramente similar sino idéntico en esencia. Solo así la salvación era posible. Después de semanas de debate, el concilio produjo el Credo de Nicea, una declaración de fe que todavía se recita en iglesias cristianas casi 1700 años después. El credo afirmaba inequívocamente que Cristo era engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre. Era una victoria decisiva para Atanasio y la ortodoxia. Arrio fue condenado.
sus enseñanzas declaradas heréticas, junto con 2 obispos que se negaron a firmar el credo, fue enviado al exilio. Sus libros fueron quemados. Constantino agregó su propia amenaza. Cualquiera que fuera encontrado ocultando escritos arrianos sería ejecutado. El concilio de Nicea fue un triunfo para Constantino, pero solo temporalmente. Porque aunque el arrianismo había sido oficialmente condenado, sus partidarios eran numerosos y políticamente poderosos. En los años siguientes, arrianos y ortodoxos continuarían luchando por el control de la Iglesia, con el péndulo oscilando según los favores imperiales. El propio Constantino en sus últimos años moderaría su posición antiarriana, quizás influenciado por su hermana Constancia y por Eusebio de Nicomedia, quien regresó del exilio para convertirse en uno de los consejeros más cercanos del emperador. Pero independientemente de las complejidades teológicas que seguirían, Nicea había establecido un principio crucial. El Estado imperial tenía autoridad para convocar concilios, ratificar credos y exiliar herejes. La Iglesia y el Estado estaban unidos en una relación que los teólogos posteriores llamarían sinfonía, cada uno con su esfera propia, pero trabajando en armonía hacia la salvación de las almas y la estabilidad del imperio. Constantino había logrado algo que hubiera parecido imposible solo 20 años antes. Había convertido al cristianismo de una secta perseguida en la religión favorecida del imperio. Había convocado al primer concilio ecuménico de la Iglesia. Había construido magníficas basílicas que rivalizaban con los más grandes templos paganos. Había establecido el precedente de que los emperadores romanos tenían no solo autoridad política, sino también responsabilidad religiosa. Y estaba a punto de dar el paso más audaz de todos: fundar una nueva capital, una ciudad cristiana que encarnaría su visión de un imperio renovado y una fe triunfante. En el año 329, Constantino tomó una decisión que transformaría permanentemente la geografía política del mundo mediterráneo. Fundaría una nueva capital imperial, construida desde cero según principios cristianos, ubicada en el cruce estratégico entre Europa y Asia. Esta ciudad llevaría su nombre, Constantinopla, y se convertiría en uno de los centros urbanos más importantes de la historia humana, sobreviviendo como capital durante más de 1000 años. La elección del sitio fue estratégica brillante. La antigua ciudad griega de Bizancio ocupaba una península triangular donde el estrecho del Bósforo se encuentra con el estuario del Cuerno de Oro. Controlar este punto significaba controlar el tráfico marítimo entre el Mar Negro y el Mediterráneo. La posición era defensivamente casi perfecta, rodeada de agua por 3 lados, con murallas terrestres relativamente cortas que podían ser fortificadas intensamente. Bizancio había resistido numerosos asedios a lo largo de su historia de 1000 años, demostrando su inexpugnabilidad natural. Pero la genialidad de Constantino no era solo militar. Reconoció que el centro de gravedad del imperio se había desplazado hacia el este. Las provincias orientales eran más ricas, más pobladas, más urbanizadas que Occidente. Siria, Egipto y Asia Menor generaban la mayor parte de los ingresos fiscales imperiales. Las amenazas externas más serias: los persas sasánidas en Mesopotamia, los godos en el Danubio, presionaban las fronteras orientales. Un emperador que gobernaba desde Roma estaba demasiado lejos de donde realmente se decidía el destino del imperio. Roma misma, aunque todavía prestigiosa simbólicamente, era políticamente problemática. El Senado romano, compuesto por aristocracias paganas ancestrales, veía con recelo las innovaciones religiosas de Constantino. La ciudad estaba profundamente asociada con el paganismo tradicional. Sus templos, sus rituales, su identidad misma estaban entrelazadas con los dioses antiguos. Crear un imperio verdaderamente cristiano requería una capital nueva, sin las ataduras del pasado pagano.
La construcción de Constantinopla fue un proyecto de escala asombrosa. Constantino importó artesanos, arquitectos y trabajadores de todo el imperio. La ciudad fue planificada meticulosamente según principios que mezclaban urbanismo romano tradicional con simbolismo cristiano. Al igual que Roma, tendría 7 colinas. Tendría un foro imperial, hipódromo, baños públicos, acueductos, toda la infraestructura de una capital romana clásica. Pero a diferencia de Roma, sería una ciudad explícitamente cristiana desde su fundación. Las iglesias, no los templos paganos, dominaban el horizonte urbano. Constantino ordenó la construcción de la Iglesia de los Santos Apóstoles, donde eventualmente sería enterrado junto con monumentos a los 12 apóstoles, simbolizando su propia comprensión de su papel como el 13º apóstol, el apóstol a los emperadores. La Iglesia de la Santa Sabiduría, Hagia Sophia, aunque la estructura que hoy conocemos es del siglo VI, tenía un precedente constantiniano. Para poblar su nueva capital, Constantino ofreció incentivos generosos, distribuciones gratuitas de grano, similares a las que Roma había disfrutado durante siglos, fueron establecidas. Terrenos fueron ofrecidos a familias dispuestas a trasladarse. Senadores fueron animados, a veces obligados, a construir palacios en la nueva capital. En pocos años, Constantinopla pasó de ser una ciudad provincial modesta a una metrópoli bulliciosa que rivalizaba con las ciudades más grandes del imperio. La dedicación oficial de la ciudad, el 11 de mayo del año 330, fue una ceremonia extraordinaria que mezcló elementos paganos y cristianos en una síntesis que caracterizaría el reinado de Constantino. Hubo procesiones, sacrificios tradicionales a la fortuna de la ciudad, representaciones teatrales, pero también liturgias cristianas, consagraciones de iglesias, invocaciones a la Trinidad. Era como si Constantino estuviera anunciando que su nueva capital era un puente entre el mundo antiguo y el nuevo, entre Roma pagana y el imperio cristiano que estaba emergiendo. Pero la fundación de Constantinopla fue solo la manifestación más visible de la transformación más amplia que Constantino estaba orquestando. Durante la década de los años 320, implementó reformas administrativas, militares y económicas que reestructuraron fundamentalmente cómo funcionaba el Imperio Romano. Reorganizó la estructura de mando militar, separando autoridad civil de autoridad militar en las provincias. Los gobernadores civiles administraban justicia y recaudaban impuestos, pero no controlaban tropas. Los comandantes militares dirigían ejércitos, pero no tenían poder civil. Esta separación dificultaba que generales ambiciosos usaran sus legiones para rebelarse contra el emperador. Una reforma nacida de la experiencia del propio Constantino, quien había llegado al poder precisamente a través de tal rebelión militar. Expandió masivamente la burocracia imperial. Mientras en el siglo I el gobierno romano había sido notablemente pequeño, confiando en élites locales para administrar las provincias, Constantino creó un aparato administrativo centralizado con funcionarios imperiales penetrando hasta los niveles más locales. Esta expansión burocrática proporcionaba más control, pero también era extraordinariamente costosa. Los costos fueron cubiertos mediante reforma del sistema fiscal. Constantino estabilizó la moneda, que había sido devastada por inflación durante el siglo III, introduciendo el solidus de oro, una moneda de alta pureza que se convertiría en el estándar monetario del mundo mediterráneo durante siglos. Pero también aumentó la presión fiscal sobre las clases medias y bajas, particularmente los campesinos y los miembros de consejos municipales, creando resentimientos que nunca desaparecerían completamente. Simultáneamente, continuó su transformación del ambiente religioso del imperio. Aunque nunca prohibió formalmente el paganismo, lo marginalizó gradualmente. Los fondos estatales que tradicionalmente apoyaban templos paganos
fueron redirigidos hacia iglesias cristianas. Los sacerdocios paganos perdieron sus exenciones fiscales, mientras que los clérigos cristianos las ganaban. Los festivales paganos fueron desalentados, aunque no prohibidos, mientras que las celebraciones cristianas recibían apoyo oficial. Helena, la madre de Constantino, emergió como figura central en este proceso de cristianización. En el año 326 o 327, a una edad que las fuentes describen como avanzada, probablemente en sus 70 años, Helena emprendió una peregrinación a Tierra Santa. Era un viaje extraordinario para una mujer de su edad y posición. La emperatriz madre, Augusta del Imperio, viajando miles de kilómetros por caminos peligrosos. En Jerusalén, Helena supervisó excavaciones arqueológicas buscando sitios asociados con la vida de Cristo. La tradición cristiana posterior le atribuye el descubrimiento de la Vera Cruz, la cruz real en la que Cristo fue crucificado, supuestamente encontrada enterrada en el Monte Calvario. Los historiadores modernos son escépticos sobre estas afirmaciones, pero lo que es indudable es que Helena identificó y marcó numerosos sitios santos, financió la construcción de iglesias sobre ellos y transformó Jerusalén de una ciudad romana relativamente insignificante llamada Aelia Capitolina en un centro de peregrinación cristiana. Las iglesias que Helena fundó: la Iglesia de la Natividad en Belén, sobre el supuesto lugar de nacimiento de Cristo; la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, sobre el lugar tradicional de su crucifixión y resurrección. Se convirtieron en algunos de los sitios más venerados del cristianismo. La peregrinación de Helena estableció un modelo que incontables cristianos seguirían durante los siguientes 2 milenios. Pero no todo era piedad religiosa. Constantino era un político astuto que comprendía que el poder religioso podía traducirse en poder político. Su relación con los obispos era compleja. Los honraba públicamente, les otorgaba privilegios materiales, construía iglesias magníficas, pero también esperaba obediencia. Los obispos que se oponían a sus políticas descubrían que el favor imperial podía retirarse tan rápidamente como se concedía. El caso de Atanasio de Alejandría ilustra esta complejidad. Atanasio, quien había sido el gran campeón de la ortodoxia en Nicea, se convirtió en obispo de Alejandría en el año 328. Era un teólogo brillante, un pastor dedicado, pero también un líder eclesiástico combativo que no toleraba desafíos a su autoridad. Sus enemigos, principalmente arrianos resentidos por su triunfo en Nicea, lo acusaron de tiranía, de usar violencia contra disidentes, incluso de asesinato. Constantino convocó múltiples sínodos para investigar las acusaciones. Inicialmente apoyó a Atanasio, pero gradualmente su paciencia se agotó. Las constantes controversias que rodeaban al obispo de Alejandría amenazaban la paz de la iglesia que Constantino había trabajado tanto para establecer. Finalmente, en el año 335, Constantino exilió a Atanasio a las Galias. El gran defensor de la ortodoxia descubrió que incluso la ortodoxia correcta no protegía contra el desagrado imperial. Esta disposición de Constantino para exiliar incluso a obispos ortodoxos cuando amenazaban la paz pública reveló su verdadera prioridad: la unidad imperial por encima de la pureza doctrinal. Constantino quería una iglesia unificada no principalmente porque le importaran las sutilezas teológicas, sino porque una iglesia dividida amenazaba con dividir el imperio. Si eso significaba moderar las demandas de los ortodoxos intransigentes como Atanasio para apaciguar a arrianos moderados, estaba dispuesto a hacerlo. De hecho, en sus últimos años, Constantino mostró creciente simpatía hacia posiciones arrianas moderadas. Permitió que obispos arrianos exiliados regresaran. Eusebio de Nicomedia, uno de los líderes arrianos, se convirtió en uno de sus consejeros más cercanos.
Cuando Constantino finalmente fue bautizado en su lecho de muerte en el año 337, fue Eusebio de Nicomedia quien administró el sacramento, no un obispo ortodoxo. Los historiadores ortodoxos posteriores minimizarían este hecho embarazoso, pero ilustra la pragmática flexibilidad religiosa de Constantino. La relación de Constantino con su familia durante estos años fue trágica, marcada por violencia que contradiría su imagen como emperador cristiano piadoso. En el año 326, ejecutó a su hijo mayor Crispo, fruto de su primer matrimonio con Minervina, bajo acusaciones que las fuentes no especifican claramente. Algunos historiadores sugieren que Crispo fue acusado de mantener una relación impropia con Fausta, la segunda esposa de Constantino. Otros proponen que Constantino vio en su hijo exitoso una amenaza potencial al poder. Meses después, Fausta misma murió bajo circunstancias misteriosas, supuestamente sofocada en un baño demasiado caliente. Las fuentes cristianas posteriores, incómodas con estas ejecuciones familiares, sugieren que Constantino actuó basándose en acusaciones falsas y luego se arrepintió amargamente al descubrir la verdad. Pero es igualmente posible que estas muertes fueran actos calculados de consolidación dinástica, eliminando amenazas potenciales a la sucesión de sus hijos sobrevivientes con Fausta, Constantino II, Constancio II y Constante. Estas ejecuciones familiares revelan una verdad incómoda sobre Constantino. Por mucho que se presentara como emperador cristiano, por muchas iglesias que construyera, por mucho que favoreciera al clero, seguía siendo un emperador romano en la tradición de Augusto y Diocleciano. Usaba el poder con brutalidad cuando lo consideraba necesario. Las virtudes cristianas de misericordia y perdón no se extendían a aquellos que percibía como amenazas a su poder. Sin embargo, a pesar de estas contradicciones, Constantino había logrado una transformación asombrosa del Imperio Romano. En apenas 25 años, desde su victoria en el puente Milvio hasta mediados de la década de los años 330, había convertido al cristianismo de una religión perseguida en la fe favorecida del Estado. Había construido una nueva capital que sobreviviría 1000 años. Había convocado el primer concilio ecuménico. Había establecido precedentes sobre la relación entre Iglesia y Estado que moldearían la civilización occidental durante milenios, pero su obra no estaba completa. La sucesión aún no estaba asegurada. El imperio, aunque nominalmente reunificado, enfrentaba presiones en todas sus fronteras. Los godos presionaban en el Danubio, los persas amenazaban en Mesopotamia, y dentro del imperio, las tensiones religiosas entre cristianos y paganos, entre ortodoxos y arrianos, entre donatistas y católicos, continuaban burbujeando bajo la superficie de la paz imperial. Constantino pasaría sus últimos años intentando asegurar lo que había construido, preparando a sus hijos para heredar un imperio que había transformado, pero que seguía siendo frágil, poderoso pero amenazado, cristiano en apariencia, pero todavía profundamente moldeado por su pasado pagano. La última década de la vida de Constantino estuvo marcada por una paradoja fundamental. Era el hombre más poderoso del mundo conocido, señor indiscutible de un imperio que se extendía desde Britania hasta Mesopotamia, adorado como salvador de la iglesia cristiana. Sin embargo, estaba cada vez más consciente de la fragilidad de lo que había construido. Su imperio unificado requería vigilancia constante. Su familia estaba fracturada por ejecuciones que él mismo había ordenado. Su iglesia favorecida permanecía dividida por controversias doctrinales que se negaban a resolverse. Los años 330 vieron a Constantino en una actividad frenética, intentando consolidar su legado antes de que la muerte, que acechaba a todos los mortales, lo alcanzara. Pasaba la mayoría de su tiempo en el este, en Constantinopla o en ciudades cercanas, supervisando personalmente la administración de las provincias orientales, que ahora eran el corazón del imperio. Roma, la antigua capital, apenas veía a su emperador.
visitó la ciudad por última vez en el año 326, una ausencia que simbolizaba el desplazamiento del poder hacia el este. Las amenazas militares exigían atención constante. En el Danubio, las confederaciones góticas se volvían cada vez más agresivas. Los godos no eran simplemente bárbaros incivilizados, como la propaganda romana los pintaba. Eran pueblos germánicos sofisticados que habían estado en contacto con Roma durante siglos, adoptando algunas tecnologías y prácticas romanas mientras mantenían su independencia feroz. Algunos grupos góticos ya se habían convertido al cristianismo, aunque irónicamente al arrianismo en lugar de a la ortodoxia nicena, gracias a la labor misionera de un obispo llamado Ulfilas, quien había traducido la Biblia al gótico. Constantino lanzó varias campañas militares contra los godos durante la década de los años 330. No fueron las guerras de conquista de emperadores anteriores. En cambio, eran operaciones defensivas diseñadas para mantener a los godos al otro lado del Danubio, proteger las provincias imperiales de incursiones y demostrar que Roma todavía podía defender sus fronteras. Constantino obtuvo suficientes victorias para reclamar el título de Gothicus Maximus, el mayor conquistador de los godos. Aunque en realidad lo que había logrado era un empate estratégico. En el este, la amenaza persa era más seria. El imperio sasánida bajo Sapor II estaba resurgiendo después de décadas de inestabilidad interna. Las tensiones religiosas exacerbaban el conflicto geopolítico. Los cristianos en territorio persa eran vistos como quinta columna potencial, leales a Constantino antes que al Shah. Persecuciones de cristianos persas comenzaron, a veces en respuesta a provocaciones reales o percibidas de misioneros cristianos que venían desde territorio romano. Constantino respondió con retórica belicosa. Se presentó como protector de todos los cristianos, incluso aquellos bajo gobierno persa. Amenazó con intervención militar si las persecuciones continuaban. Concentró tropas en la frontera mesopotámica. Para el año 337, parecía inevitable una guerra mayor con Persia, una guerra que Constantino esperaba sería su campaña final, una cruzada cristiana contra el imperio pagano del este. Pero incluso mientras planificaba guerras externas, las controversias internas continuaban consumiendo su atención. La controversia arriana se negaba a morir. A pesar del concilio de Nicea, a pesar de los exilios, a pesar de los credos, las iglesias orientales permanecían divididas entre partidarios de Atanasio y de Arrio. El propio Arrio, después de años de exilio, fue llamado de regreso y recibió audiencia imperial. Las fuentes sugieren que Constantino, cansado del conflicto interminable, estaba dispuesto a aceptar alguna fórmula de compromiso que permitiera a Arrio regresar a la comunión de la Iglesia. Pero Arrio murió repentinamente en el año 336, en circunstancias que los historiadores ortodoxos describieron como juicio divino. Supuestamente colapsó en una letrina pública en Constantinopla, sus entrañas expulsadas en una muerte grotesca. Los médicos modernos sospechan envenenamiento, posiblemente por partidarios de Atanasio que veían el perdón potencial de Arrio como traición a la ortodoxia. Independientemente de la causa, su muerte eliminó la posibilidad de reconciliación, pero no resolvió la controversia doctrinal subyacente. Atanasio, mientras tanto, permanecía en el exilio en las Galias, escribiendo tratados teológicos prolíficos que defenderían la ortodoxia nicena para generaciones futuras. Su exilio duraría hasta después de la muerte de Constantino, cuando regresaría triunfalmente a Alejandría, solo para ser exiliado nuevamente, y luego otra vez. En total, Atanasio sería exiliado 5 veces durante su turbulenta carrera, un testimonio tanto de su obstinación como de la volatilidad de la política religiosa imperial.
La preparación para la sucesión ocupaba cada vez más el pensamiento de Constantino. Había aprendido de los errores de Diocleciano. La tetrarquía había fracasado porque ignoraba el deseo de los padres de transmitir poder a sus hijos. Constantino no repetiría ese error. Sus 3 hijos sobrevivientes, Constantino II, Constancio II y Constante, serían elevados juntos, dividiendo el imperio entre ellos, pero manteniéndolo nominalmente unificado bajo el nombre de su familia. Ya en vida de su padre, los 3 hijos habían sido nombrados césares, recibiendo autoridad sobre diferentes regiones del imperio. Constantino II gobernaría las Galias, Britania e Hispania. Constancio II controlaría el este, Egipto y Siria. Constante administraría Italia, África e Iliria. Era una división que reflejaba la vieja tetrarquía, pero con una diferencia crucial. Todos eran hermanos, unidos por sangre, supuestamente menos propensos a guerras fratricidas. Pero Constantino no era ingenuo. Había ejecutado a su propio hijo Crispo. Sabía que los lazos de sangre no garantizaban lealtad, así que hizo algo extraordinario. Ordenó que a su muerte todos los parientes varones de su línea familiar, excepto sus 3 hijos y 2 sobrinos jóvenes, fueran ejecutados. Fue una purga dinástica preventiva, diseñada para eliminar cualquier pretendiente alternativo que pudiera desafiar a sus hijos. Esta orden, que sería ejecutada despiadadamente inmediatamente después de su muerte, resultando en el asesinato de al menos 9 parientes masculinos, revela la paranoia de Constantino sobre la sucesión. También contradice fundamentalmente la imagen del emperador cristiano piadoso. ¿Qué clase de seguidor de Cristo ordena el exterminio preventivo de su propia familia? Los apologistas cristianos posteriores intentaron culpar de estas ejecuciones al hijo Constancio, sugiriendo que Constantino nunca dio tal orden. Pero las fuentes contemporáneas sugieren que la masacre ocurrió demasiado sistemáticamente, demasiado inmediatamente después de la muerte de Constantino, para no haber sido planificada de antemano. A principios del año 337, Constantino cayó gravemente enfermo. Había estado planeando celebrar la Pascua en Jerusalén, visitando los sitios santos que su madre había identificado, preparándose espiritualmente para la campaña persa que anticipaba. Pero su salud se deterioró rápidamente. Se trasladó de Constantinopla a Nicomedia, buscando las aguas termales curativas de la región que habían sido famosas desde tiempos antiguos. Allí, comprendiendo que la muerte se acercaba, Constantino finalmente hizo lo que había pospuesto durante décadas. Solicitó el bautismo. Hasta este momento, aunque había favorecido al cristianismo, construido iglesias, convocado concilios, nunca había sido formalmente admitido en la iglesia mediante el bautismo. Esta demora no era inusual. Muchos cristianos de la época posponían el bautismo hasta la vejez o el lecho de muerte, creyendo que el sacramento lavaba todos los pecados previos, y preferían recibirlo cuando no hubiera tiempo para acumular nuevos pecados antes de enfrentar el juicio divino. Eusebio de Nicomedia, el obispo arriano que había sido uno de sus consejeros más cercanos, administró el sacramento. Constantino se quitó las túnicas púrpura imperiales y fue vestido con las túnicas blancas de un neófito cristiano. Las fuentes cristianas relatan que expresó alegría de haber sido finalmente purificado, de poder morir como cristiano bautizado en lugar de como emperador pagano. El 22 de mayo del año 337, en una villa suburbana cerca de Nicomedia, Constantino murió. Tenía aproximadamente 60 años, aunque las fuentes antiguas son imprecisas sobre su edad exacta. Había gobernado como emperador, primero en Occidente y luego sobre todo el imperio, durante 31 años, uno de los reinados más largos en la historia romana.
Su cuerpo fue trasladado en procesión solemne a Constantinopla, la ciudad que llevaba su nombre. Fue enterrado en la iglesia de los Santos Apóstoles, en un mausoleo especialmente construido. Su sarcófago fue colocado en el centro, rodeado por monumentos simbólicos a los 12 apóstoles, 6 a cada lado. El mensaje era inconfundible. Constantino se veía a sí mismo y quería ser recordado como el 13º apóstol, igual en importancia a los compañeros originales de Cristo. Fue oficialmente deificado por el Senado romano, como era tradicional para emperadores. Pero esta deificación pagana coexistía extrañamente con su veneración cristiana. Para los cristianos, era el salvador de la iglesia, el emperador que había liberado al cristianismo de la persecución. Para los paganos, que todavía constituían la mayoría de la élite romana, era un emperador exitoso que había reunificado el imperio y mantenido las tradiciones romanas, incluyendo su propia apoteosis divina. Esta dualidad caracterizaría el legado de Constantino. Era simultáneamente un emperador romano tradicional, brutal, político, preocupado por el poder, y un revolucionario religioso que había transformado fundamentalmente el panorama espiritual del mundo mediterráneo. La sucesión que había planificado tan cuidadosamente se desintegró casi inmediatamente. Sus 3 hijos inicialmente cooperaron, cada uno gobernando su tercio del imperio. Pero en el año 340, Constantino II intentó arrebatar territorios de su hermano menor Constante. Una guerra civil breve resultó en la muerte de Constantino II. Constante gobernaría a Occidente hasta el año 350, cuando fue asesinado en un golpe militar. Constancio II, después de eliminar al usurpador que había matado a Constante, se convertiría en único emperador, reunificando temporalmente el imperio como su padre había hecho. Pero el imperio que Constancio heredó era fundamentalmente diferente del que su padre había conocido en su juventud. El cristianismo, aunque todavía no mayoritario, dominaba las instituciones imperiales. Las iglesias eran centros de poder político, además de religioso. Los obispos ejercían influencia que rivalizaba con la de gobernadores civiles. El lenguaje del gobierno imperial estaba saturado de referencias cristianas. Sin embargo, el paganismo no había muerto. Los templos antiguos todavía funcionaban. Los sacrificios tradicionales continuaban. La aristocracia senatorial romana permanecía mayormente pagana. Las universidades y escuelas de retórica enseñaban textos clásicos impregnados de mitología pagana. La cultura popular, teatro, juegos, festivales, retenía contenido abrumadoramente pagano. La transformación que Constantino había iniciado no era completa. Tomaría otra generación y emperadores más radicalmente cristianos para que el paganismo fuera oficialmente prohibido. Tomaría aún más tiempo para que el cristianismo penetrara profundamente en la cultura popular rural, pero la dirección había sido establecida irreversiblemente. El imperio que emergería del siglo IV sería cristiano, aunque ese cristianismo estaría profundamente moldeado por su adopción por estructuras de poder romanas. Para evaluar el legado de Constantino, debemos preguntarnos no solo qué logró durante su vida, sino cómo sus acciones moldearon los siglos que siguieron. Pocas figuras históricas pueden reclamar haber alterado tan fundamentalmente el curso de la civilización humana. Constantino no solo cambió la política del Imperio Romano, transformó la naturaleza misma del cristianismo y estableció patrones que definirían la relación entre religión y poder político durante más de 1500 años. El impacto más obvio fue la supervivencia y el triunfo del cristianismo. Sin Constantino, es perfectamente concebible que el cristianismo hubiera permanecido como una secta marginal, eventualmente desapareciendo o quedando confinado a comunidades minoritarias. Las persecuciones de Diocleciano habían sido devastadoras.
La infraestructura de la iglesia estaba dañada. Los textos sagrados habían sido quemados sistemáticamente. Muchos creyentes habían apostatado bajo tortura. La iglesia del año 300 estaba traumatizada, fragmentada, incierta sobre su futuro. El favor de Constantino transformó esta secta perseguida en una religión imperialmente respaldada en una sola generación. Para el año 400, menos de un siglo después de su muerte, el emperador Teodosio I prohibiría oficialmente el paganismo, convirtiendo al cristianismo en la única religión legal del Imperio Romano. Esta transformación hubiera sido impensable sin la Revolución Constantiniana, pero el cristianismo que Constantino favoreció era muy diferente del cristianismo de las catacumbas. La iglesia preconstantiniana había sido una comunidad contracultural que se definía en oposición al Estado romano. Los cristianos se negaban a servir en el ejército, rechazaban participar en ceremonias cívicas paganas, veían al imperio como instrumento de Satanás que sería destruido cuando Cristo regresara. Era una iglesia de mártires, de resistencia, de esperanza apocalíptica inminente. La iglesia post-constantiniana era muy diferente. Colaboraba con el Estado imperial, aceptaba riqueza y privilegios, justificaba la violencia imperial como necesaria para mantener el orden, posponía la expectativa del regreso de Cristo al futuro indefinido. Desarrollaba jerarquías complejas que reflejaban las estructuras administrativas imperiales. Los obispos se convertían en funcionarios de Estado, además de líderes espirituales. Esta transformación no ocurrió sin resistencia. El movimiento monástico, que explotó en popularidad durante el siglo IV, puede verse en parte como reacción contra la mundanalización de la Iglesia. Monjes como Antonio de Egipto y Pacomio huyeron al desierto precisamente para escapar del cristianismo imperializado, buscando recuperar la pureza y radicalidad de la fe primitiva. Su rechazo de la riqueza, el poder y el compromiso con el mundo representaba una crítica implícita del constantinianismo. Los teólogos posteriores lucharían con la tensión inherente entre seguir a un Cristo que dijo: «Mi reino no es de este mundo», y servir a emperadores que gobernaban muy definitivamente en este mundo. Agustín de Hipona, escribiendo en el siglo V mientras Roma era saqueada por los visigodos, desarrollaría la doctrina de las dos ciudades, la ciudad terrenal del poder político y la ciudad celestial de la salvación espiritual, como forma de navegar esta tensión. Pero la tensión nunca desaparecería completamente. Constantino también estableció el patrón de cesaropapismo, la doctrina de que el emperador tenía autoridad suprema, no solo en asuntos seculares, sino también sobre la Iglesia. Este modelo dominaría en el Imperio Oriental, donde los emperadores bizantinos convocarían concilios, nombrarían patriarcas, definirían doctrina. El emperador no era simplemente un miembro lego de la Iglesia, sino su cabeza terrenal, el representante de Cristo en asuntos tanto políticos como espirituales. En Occidente, este modelo sería eventualmente desafiado. Los papas romanos reclamarían autoridad espiritual independiente del poder imperial. La coronación de Carlomagno por el Papa León III en el año 800 simbolizaría una inversión de la relación constantiniana. Ahora era el Papa quien confería legitimidad imperial, no el emperador quien controlaba la Iglesia. Pero incluso en Occidente, reyes y emperadores continuarían reclamando autoridad religiosa, nombrando obispos, convocando concilios, definiendo ortodoxia. La Reforma protestante en el siglo XVI vería a príncipes alemanes y monarcas ingleses asumiendo control de iglesias nacionales en formas que Constantino habría reconocido. La fundación de Constantinopla tendría consecuencias que Constantino no podría haber anticipado. La ciudad sobreviviría a la caída del Imperio Romano Occidental en el año 476. Continuaría como capital del Imperio Bizantino durante otro milenio,
Preservaría textos clásicos griegos que se habrían perdido de otro modo. Desarrollaría tradiciones teológicas, artísticas y literarias distintivas que diferían significativamente de Occidente latino. Resistiría innumerables asedios, árabes en el siglo VII, búlgaros en el siglo IX, rus en el siglo X, cruzados en el siglo XIII. Cuando finalmente cayó ante los otomanos en el año 1453, su colapso marcó el fin definitivo del mundo romano antiguo. Pero incluso bajo gobierno otomano como Estambul, la ciudad retuvo importancia estratégica, controlando el paso entre Europa y Asia, entre el Mar Negro y el Mediterráneo. La visión de Constantino de una ciudad en el cruce de civilizaciones se había cumplido más allá de sus sueños más audaces. El modelo constantiniano de fusión entre poder político y autoridad religiosa moldearía no solo el cristianismo, sino también otras tradiciones religiosas. El Islam, que emergería en el siglo VII, adoptaría un modelo similar donde el califa ejercía autoridad tanto política como religiosa. La dinastía Tang en China promovería el budismo de formas que recordaban el patrocinio constantiniano del cristianismo. El patrón de gobernantes usando religión para consolidar poder y religiones aprovechando apoyo estatal para expandirse se repetiría en innumerables culturas. Pero debemos también reconocer los aspectos más oscuros del legado de Constantino. Su modelo de cristianismo imperialmente respaldado conduciría eventualmente a persecución de herejes y no cristianos con un rigor que igualaba las persecuciones que los cristianos habían sufrido anteriormente. Los paganos, quienes habían tolerado el cristianismo en el imperio preconstantiniano mientras era legal, ahora enfrentarían creciente intolerancia. Las sinagogas serían atacadas, los templos paganos demolidos, los herejes ejecutados. La diversidad religiosa del mundo antiguo tardío sería gradualmente eliminada en favor de uniformidad cristiana impuesta. Las controversias teológicas que Constantino intentó resolver con concilios imperiales se volverían cada vez más enmarañadas con poder político. Obispos utilizarían conexiones imperiales para exiliar a rivales doctrinales. Emperadores definirían ortodoxia basándose en conveniencia política además de convicciones teológicas. El resultado fue siglos de conflicto religioso, donde disputas sobre la naturaleza de Cristo o el papel de María se mezclaban inextricablemente con luchas por poder político. La visión de Constantino de un imperio cristiano unificado nunca se realizaría completamente. El imperio que dejó a sus hijos se fragmentaría de nuevo. Las invasiones bárbaras del siglo V romperían Occidente en reinos sucesores germánicos. Oriente sobreviviría, pero enfrentaría desafíos existenciales de persas, árabes, turcos. El cristianismo mismo se dividiría en ramas ortodoxas orientales, católicas romanas y eventualmente miles de denominaciones protestantes, cada una reclamando ser la verdadera heredera de la Iglesia apostólica. Sin embargo, ciertos elementos de la visión constantiniana persistirían. La idea de la cristiandad, una civilización cristiana, unificada, abarcando múltiples reinos políticos, pero unidos por fe común, dominaría el pensamiento medieval. Las cruzadas, aunque ocurrieron siglos después de Constantino, reflejarían su modelo de guerra santa, aprobada imperialmente. El Sacro Imperio Romano, aunque ni sacro, ni romano, ni realmente un imperio como Voltaire señalaría burlonamente, reclamaría ser el heredero del imperio de Constantino. El arte cristiano que Constantino patrocinó estableció convenciones iconográficas que perdurarían durante milenios. Las basílicas que construyó definieron la arquitectura cristiana. El calendario litúrgico que ayudó a formalizar todavía estructura el año cristiano. Incluso la fecha de la Navidad, el 25 de diciembre, puede deberse en parte a la influencia constantiniana.
eligiendo el cumpleaños del Sol Invictus como fecha para celebrar el nacimiento de Cristo, facilitando la transición de festivales paganos a cristianos. La pregunta de si Constantino fue verdaderamente un cristiano devoto o meramente un político cínico que usó el cristianismo para sus propios fines ha ocupado a historiadores durante 17 siglos. La verdad probablemente es más compleja que cualquiera de estas alternativas. Constantino parece haber sido genuinamente religioso, buscando favor divino para sus empresas, pero su religiosidad era pragmática, utilitaria. Creía que los dioses, o Dios, intervenían en los asuntos humanos y que el éxito político dependía de tener el apoyo divino correcto. ¿Vio realmente una cruz en el cielo antes de la batalla del Puente Milvio? Quizás tuvo alguna experiencia que interpretó como señal divina. O quizás, después de ganar la batalla, creó una narrativa que legitimaba su victoria como voluntad de Dios. Ambas posibilidades son consistentes con una personalidad profundamente religiosa, pero también profundamente política. Lo que no puede negarse es la sinceridad de su compromiso con la unidad de la Iglesia. Convocó concilios, exilió herejes, gastó enormes recursos intentando resolver controversias doctrinales. Ningún cínico puro se involucraría tan profundamente en disputas teológicas arcanas sin algún nivel de creencia genuina en su importancia. Constantino murió sin ver completado su proyecto. El imperio cristiano unificado que imaginaba seguía siendo parcialmente realizado. El paganismo que esperaba marginalizar completamente todavía florecía en muchas regiones. Las controversias teológicas que intentó resolver explotarían nuevamente generación tras generación, pero había logrado suficiente para cambiar permanentemente el curso de la historia. El cristianismo había pasado de ser una religión perseguida a una fe imperialmente favorecida. Los patrones de relación entre Iglesia y Estado que estableció durarían más de 1000 años. La ciudad que fundó sobreviviría un milenio como centro de la civilización cristiana oriental. Los concilios que convocó definirían la doctrina cristiana para todas las épocas futuras. En el siglo XXI, 2000 años después de su nacimiento, el legado de Constantino permanece visible. Las iglesias cristianas, que ahora cuentan con más de 2000 millones de adherentes en todo el mundo, deben su supervivencia inicial a sus políticas. Los debates sobre la relación apropiada entre religión y política ecoan controversias que él ayudó a crear. Las tensiones entre autoridad religiosa y poder estatal que caracterizaron su reinado continúan sin resolverse en muchas sociedades modernas. Constantino el Grande, el emperador del destino, el hombre que apostó un imperio a una fe naciente y ganó la eternidad, sigue siendo una de las figuras más consecuentes de toda la historia humana. Y así termina la historia del hombre que vio una cruz en el cielo y cambió el mundo. Constantino el Grande, emperador, guerrero, político, visionario, cuyas decisiones hace 17 siglos todavía moldean nuestro presente. Mientras te preparas para dormir esta noche, considera la extraordinaria contingencia de la historia. ¿Qué habría ocurrido si Constantino hubiera perdido en el Puente Milvio? ¿Qué habría pasado si hubiera muerto joven, como tantos otros emperadores romanos? ¿Cómo sería nuestro mundo si el cristianismo hubiera permanecido como una secta marginal perseguida, eventualmente desapareciendo en los remolinos de la historia? No podemos saberlo, por supuesto. La historia no tiene versiones alternativas. Solo tenemos el mundo que realmente ocurrió. Un mundo profundamente moldeado por las decisiones de individuos como Constantino. Su legado es complejo, contradictorio, imposible de evaluar de manera simple. Para los creyentes cristianos, es el emperador santo que liberó a la Iglesia de la persecución, permitiendo que el Evangelio se extendiera a través de todo el mundo conocido.
Para los críticos, es el corruptor del cristianismo primitivo, quien transformó una fe radical contracultural en un instrumento del poder estatal. Probablemente era ambos. La mayoría de las figuras históricas verdaderamente consecuentes contienen multitudes, contradicciones internas que reflejan la complejidad humana. Constantino fue brutal y piadoso, político y religioso, tradicionalista y revolucionario, romano y cristiano. Lo que es indiscutible es su impacto. Pocos individuos en toda la historia humana han alterado tan fundamentalmente el curso de la civilización. Alejandro Magno extendió la cultura helenística a través de Asia. Julio César transformó la República Romana en imperio. Mahoma fundó una religión que cambiaría el mundo, pero Constantino fusionó imperio y religión de una manera que definiría a Occidente durante más de 1000 años. Las iglesias que construyó ya no existen en sus formas originales, reemplazadas por estructuras posteriores o destruidas por guerras, terremotos, el paso del tiempo. Pero las tradiciones que estableció persisten. El modelo de cristianismo imperialmente respaldado que creó, aunque ahora mayormente abandonado en Occidente secular, moldeó milenios de historia europea. Los debates teológicos que intentó resolver continúan ocupando a teólogos cristianos. La ciudad que fundó, aunque ya no se llama Constantinopla, sigue siendo una de las metrópolis más importantes del mundo. Mientras esta noche desciende sobre ti, en Barcelona, o en Buenos Aires, o en Manila, o en cualquier ciudad del mundo desde donde nos acompañes, puedes ver el legado de Constantino. Si hay una iglesia en tu ciudad, su existencia se debe en parte a las políticas que él implementó. Si vives en una sociedad donde religión y política se entrelazan de formas complejas, estás navegando dilemas que él ayudó a crear. Si el calendario que usas marca años desde el nacimiento de Cristo, estás usando un sistema que la cristiandad constantiniana ayudó a universalizar. La historia no es solo el recuento de eventos del pasado, es el estudio de cómo llegamos a ser quienes somos. Y entender figuras como Constantino nos ayuda a comprender por qué nuestro mundo se ve como se ve, por qué nuestras sociedades están estructuradas como están, por qué ciertas ideas y valores nos parecen obvios mientras que otros nos parecen extraños. Constantino vivió en un mundo en transición, en el punto de inflexión entre la antigüedad clásica y la Edad Media, entre el paganismo y el cristianismo, entre la Roma republicana tradicional y el imperio autocrático oriental que se convertiría en Bizancio. Navegó estas transiciones con habilidad notable. Aunque no sin contradicciones y fracasos, nosotros también vivimos en un mundo en transición. Las certezas del siglo XX se están desmoronando. Nuevas tecnologías transforman cómo trabajamos, nos comunicamos, pensamos. Viejas instituciones se tambalean mientras nuevas estructuras emergen. En momentos como estos, puede ser útil recordar que la humanidad ha pasado por transiciones igualmente dramáticas antes, y que individuos, con sus decisiones, sus visiones, sus apuestas audaces, pueden moldear esas transiciones de formas que persisten durante siglos. Antes de que cierres los ojos esta noche, me encantaría saber qué piensas. ¿Qué otros personajes de la historia te gustaría que exploráramos juntos en Somnialis? Emperadores, reyes, reinas, científicos, artistas, revolucionarios. ¿Qué épocas te fascinan? ¿Qué misterios históricos te mantienen despierto por la noche, aunque paradójicamente quieras escuchar sobre ellos mientras te duermes? Déjanos tus sugerencias en los comentarios. Este canal existe gracias a ti, a tu curiosidad insaciable sobre el pasado, a tu deseo de comprender cómo los acontecimientos de hace siglos todavía moldean nuestro presente. Y si este viaje nocturno por la Roma del siglo IV te ha parecido valioso, considera suscribirte a Somnialis.
Cada semana nos sumergimos en una nueva historia, exploramos una nueva época, descubrimos cómo el pasado ilumina el presente, porque la historia no es solo hechos y fechas, es la narrativa de cómo la humanidad ha luchado, soñado, construido y a veces destruido civilizaciones enteras. La noche se profundiza ahora. Las estrellas sobre ti son las mismas estrellas que Constantino vio sobre el campo de batalla en el puente Milvio hace 1700 años. El tiempo fluye, los imperios caen, pero las historias permanecen, susurradas de generación en generación, conectándonos con aquellos que vivieron vidas tan diferentes y sin embargo tan reconociblemente humanas. Descansa bien, viajero de la historia, que tus sueños te lleven a épocas lejanas, a lugares que ya no existen, a conversaciones con fantasmas que moldearon el mundo. Y cuando despiertes mañana, quizás mires tu propia vida, tus propias decisiones, con nueva perspectiva, comprendiendo que nosotros también, cada uno de nosotros, estamos escribiendo historia con nuestras elecciones diarias, aunque sea en letras demasiado pequeñas para leer hasta que pase mucho tiempo. Buenas noches desde Somnialis. Hasta la próxima historia, hasta el próximo viaje a través del tiempo. Que tu descanso sea profundo y tus sueños sean puentes hacia otros mundos.